Bendiciones, mis amados, una vez más les saludo con la paz del Señor. Estamos aquí una vez más transmitiendo a través de esta plataforma virtual la palabra del Señor, creyendo firmemente que el Espíritu de Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Saludo con la paz del Señor a cada uno de aquellos que está del otro lado, a cada familia, a cada hermano y hermana, a cada ministro del Señor que se suma cada vez que salimos al aire. Les agradezco su estado presente desde el otro lado, los saludos, los comentarios que hacen, cómo comparten la palabra del Señor. Hoy hay una palabra que Dios puso en mi espíritu y quería transmitirla a todos aquellos que están allí del otro lado acerca de la mayordomía, el síndrome del mayordomo. Hablar sobre estos temas acerca de los tiempos finales que estamos transitando y cómo nosotros podemos visualizar actitudes que son correctas y las que son incorrectas. Seguramente en algunas de ellas nos vamos a encontrar identificados como protagonistas, bien o también desde el otro lugar negativo. Si en alguno de estos momentos te encontrás siendo parte de eso negativamente, no es para que te ofendas ni para que te sientas mal, simplemente para que tomes la decisión de correrte, de decir, bueno, me voy a hacer a un lado de este tipo de actividades porque no me hace bien. Creo que en estos tiempos una de las cosas que suceden, o por lo menos deberían suceder en nosotros, es una gran meditación, una observancia de todos los acontecimientos que estamos viviendo, tanto en lo personal como en lo global a nivel mundial. Y esa meditación nos va a llevar a nosotros interpretar y comprender cosas que quizás en otros tiempos no lo podíamos hacer. Así que qué bueno que estés del otro lado, qué bueno que te estés sumando, que estés allí junto a tu familia, a tu esposo o esposa, a tus hijos, a tus hermanos o a tus padres quizás. Qué bueno que estés del otro lado apoyando, porque de esta manera también apoyás la palabra del Señor, y cuando la compartís es porque la crees. Por eso siempre animo a los hermanos a que compartan la palabra que reciben a través de esta plataforma y que la compartan a sus contactos, aquellos conocidos que tienen o familiares. Si la compartís es porque la crees, es porque considerás que para esa persona también será de bendición. Así que te animo a que lo sigas haciendo. Como también he dicho antes, tenemos también la oportunidad de ver los mensajes a través de YouTube, el canal Apóstol Narváez Hernán. Ahí está para los que no tienen quizás Facebook o no son asiduos a esta plataforma y quizás les resulta más fácil hacerlo a través de YouTube. Así que también recuerden darle ese apoyo al canal, que también seguirá siendo de extensión del reino para aquellas personas que se puedan sumar. Bien, a medida que se siguen sumando ustedes allí con sus saludos a todos los que están allí sumándose a través de esta plataforma, vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a hablar de este tema, como decía, el síndrome de la mayordomía. Para ello quiero leer una porción de las Escrituras que está allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. En verdad, este tema es un tema apasionante si uno lo toma con la debida atención y con el trabajo que corresponde. Si no se hace de esa manera, pasará desapercibido, quizás no resulte muy claro y quizás tampoco sea tan atractivo. Así que voy a tratar de ser lo más claro y específico posible, pero ir al punto principal respecto de lo que estamos viviendo en estos días. El capítulo 20, el versículo 1 dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo.
Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Bien, este texto refleja claramente la actividad del negocio del reino de los cielos. Algunas veces he hablado de este tema y lo voy a hacer ahora a modo de introducción porque quiero enfocarme netamente a lo que es la mayordomía. Sin embargo, la introducción será a través de la contratación del dueño de esta viña, que es el padre de familia, que sale en diferentes horarios del día para contratar una mano de obra. Dice que salió a la mañana, al primer horario. Dice la escritura lo siguiente en el versículo 1, voy a volver a leer, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Estos primeros contratados se realizan, según la historia, dice que el uso romano o el uso del horario romano en aquel entonces consistía en lo siguiente. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde las horas se contaban de una en una, es decir, la hora primera, la hora segunda y así consecutivamente hasta las 6 de la tarde. De manera que una jornada laboral estaba constituida por 12 horas. Después de allí iniciaba la noche, que se contabilizaba por vigilias, y se contabilizaba desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, primera vigilia; desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, segunda vigilia; desde las 12 de la noche a las 3 de la mañana, tercera vigilia; y desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. Así que bien, dice que el señor de esta viña, el padre de familia, salió a contratar obreros a la primera hora del día, a las 6 de la mañana. Luego dice que vuelve a la hora, es decir, a las 9 de la mañana. Finalmente encontramos el otro versículo que dice que salió entre la hora sexta y la hora novena, es decir, que salió allí entre las 12 y las 3 de la tarde a contratar otro grupo de obreros, para que al final del día, en la hora undécima, es decir, a las 5 de la tarde, quedando solamente una hora de jornada laboral, contrata a los últimos. Esto se los conoce o se los denomina los obreros de la undécima hora, que siempre se hace alusión en estos tiempos que estamos viviendo, los tiempos finales. Ahora, cuando llega la jornada, hay que pagarle a cada uno de ellos, y ahora es el momento donde entra en acción o entra en escena el mayordomo, que hasta el momento no había estado presente, o por lo menos la parábola de Jesús no la refleja. Sin embargo, dice allí en el versículo 8 que el dueño de la viña habla con su mayordomo y le da una indicación. Lo primero que le dice es que tiene que pagarles. Una vez que cayó el día, que ya ahora se hizo de noche, ahora es el momento de pagar, de darle el pago a cada uno de los obreros. Pero le da una indicación clara de cómo tendría que ser el pago. Dice: comienza por los últimos y luego págales a los primeros. Y a todos, no lo leímos ahora, pero a todos les paga un denario por su trabajo realizado. Sabemos después nosotros, los que han leído las Escrituras, que los que trabajaron 12 horas esperaban recibir más de lo que habían recibido los que trabajaron una hora, que habían cobrado un denario. Sin embargo, la orden recibida del mayordomo era a todos pagarle un denario. Así que aquí tenemos una de las pocas figuras donde las Escrituras hablan acerca del mayordomo. Es más, la palabra mayordomo en el Nuevo Testamento es utilizada solamente por Jesús. Jesús es el que utiliza esta parábola que acabo de hablar, en la parábola de la viña, y después acerca del mayordomo infiel, una parábola que Jesús utiliza para referirse a alguien, a un mayordomo que había sido acusado de disipador de sus bienes. Así que Jesús es el que pone en la palestra acerca de la mayordomía, para que nosotros podamos entender de qué se trata esto. Si bien la mayordomía se conoce escrituralmente desde
el tiempo de Abraham. Abraham es el primer hombre que la Biblia registra que tiene un mayordomo. No estoy diciendo que sea el primero que lo tenga, sino el que la Biblia registra allí en el capítulo 15, cuando Dios se le va a revelar a Abraham y le va a prometer un hijo cuando Abraham había venido. Necesito hacer un poquito de historia, pero mínimo voy a hacerlo para que puedan comprender acerca de la importancia de la mayordomía. La Biblia cuenta que Abraham en el capítulo 14 había ido a recuperar a Lot, su sobrino, que había quedado prisionero en una guerra. Abraham va con sus criados, aquellos que nacieron en su casa, específicamente eran 318 personas, y él los arma y con ese ejército los va a rescatar a Lot, su sobrino, a su esposa, a sus hijas y también a todo su dinero. La Biblia dice que Abraham se enriqueció, se hizo poderoso acerca de todo el botín que había recuperado, y en el capítulo 15 se le presenta a Dios, y Dios se le revela y le habla de que le daría un hijo. Un hijo, nosotros sabemos que es el que va a recibir la herencia, el que va a tener posesión de todo lo que su padre le dé en el futuro. Ahora Abraham se preocupa porque Dios le dice, antes de hablarle acerca de este hijo, de la promesa de este hijo, Dios le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Así que Abraham ahora en realidad se preocupa, se aflige, porque él ya se había enriquecido de una forma poderosa, se había hecho para la época una persona millonaria, y él, al oír la palabra de Dios que le dice, tu galardón será en sobremanera grande, Abraham dice, más de lo que ya tengo, más riqueza, más abundancia, ¿a quién le voy a dar todo esto? Y Abraham pone en conocimiento para nosotros lo que le dice a Dios y dice, mira que tengo, ¿quién me va a heredar todo esto? Sino ese mayordomo Eliezer, ese damaseno que está en mi casa. Así que las escrituras registran por primera vez la palabra mayordomo a través de Abraham. Abraham dice, yo no tengo hijos, y si no tengo hijos, mi heredero va a ser mi mayordomo. Ese mayordomo se llamaba Eliezer, era el criado más antiguo que tenía Abraham, era el hombre de su confianza extrema. Y Abraham considera que todo lo que Dios le dará tendrá que dejárselo a su criado, a su mayordomo, porque no tiene hijos. Ahora Dios continuará y le hablará acerca de su hijo Isaac, y finalmente nosotros sabemos que Dios cumplió su palabra y le otorgó esa promesa a Abraham, dándole un hijo que era Isaac. Ahora, quiero hablarles acerca de lo que significa mayordomo para que ustedes puedan comprender lo que quiero referirme, porque voy a hablar de los tiempos actuales, de lo que estamos viviendo hoy en día, a través de esta pandemia, por supuesto, a través de lo que está generando un caos en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos una mayordomía correcta y una incorrecta? ¿Cuál es nuestra actitud en estos días? ¿Y cuál es la actitud de hombres o mujeres que no deberían hacerlo y lo están haciendo, que son cosas incorrectas? Dado que estamos viviendo los tiempos finales y la voz de alerta tiene que darse, la advertencia tiene que estar, la responsabilidad nuestra es la de hablar la verdad de nuestro Señor Jesucristo sin ofender a nadie. No es nuestra intención, sin embargo, la intención es hablar la verdad de nuestro Señor. Así que bien, dice la palabra de Dios lo siguiente, que este mayordomo era el responsable de pagarles a los jornaleros lo que el amo o el dueño de la viña había decidido y había convenido con cada uno de ellos. Este mayordomo tiene esta figura. Mayordomo significa posesión, significa segundo. También mayordomo es alguien que manda como si fuera dueño. Eso es la definición de mayordomo. Además, un mayordomo realiza, por supuesto, un oficio. Ahora estoy dando la definición. Es uno que manda como si fuera dueño, uno que es el segundo después de su amo. Es lo que revistió José, el hijo de Jacob. La Biblia habla acerca de José y de su mayordomía. La Biblia registra este caso de José, que fue mayordomo de la casa de Potifar. Fue el hombre que administraba todos los bienes.
La Biblia habla de que José fue hecho jefe de los presos que estaban allí con él cuando estuvo en prisión. La Biblia, por lo tanto, esto significa que fue mayordomo. Y finalmente José se convertirá por dirección divina y por decisión de Faraón en el gobernador de toda la tierra de Egipto. Y esto significaría, por supuesto, la mayordomía, ya que el mismo Faraón le dice a José: nadie estará sobre ti excepto yo. Tú gobernarás sobre todo. Así que eso era la mayordomía. Así que la definición de mayordomo es uno que manda como si fuera dueño, alguien que señorea. Esto de señorear es lo que tiene que ver con la generalidad de lo que es un mayordomo en cuanto a su función. Y eso es dado por Dios al hombre, al primer hombre, en Génesis capítulo 1, versículo 28. Ahí vamos a encontrar nosotros los 5 principios del reino en el tiempo devenidos en leyes para cada uno de nosotros. Dios habla a a Adán, después de haberlo formado, varón y hembra, dice la Biblia, lo formó Dios, los creó. Y dice así los 5 principios: llenar la tierra, multiplicarla, fructificar, sojuzgar y señorear. Así que tenemos los 5 principios del reino que finalmente se conocerán como las leyes del reino. Así que ahora Adán recibe entre esos principios la capacidad de señorear, es decir, de ser señor. Y ese estado de mayordomía para Adán sería sobre las diferentes vidas que Dios había creado. Recuerden ustedes que Dios viene creando en todo el capítulo 1 todos los tipos de vida, lo que existe hasta hoy. Vemos que Dios crea la vida vegetal, la hierba del campo, los árboles, esa vida vegetal la crea Dios. Después vemos a los animales del campo, que Dios también crea, las aves del cielo, los peces del mar. Son todos tipos de vida que Dios ha estado creando y cada uno de ellos tiene su singularidad. Ahora, finalmente Dios crea al hombre y lo pone por sobre toda esta creación. Es decir, el hombre tiene la capacidad de ser mayordomo de los diferentes tipos de vida. Es decir, que la vida de Adán junto con su mujer serán constituida una vida superlativa respecto a las de los demás, un estado de gobierno. El hombre puede decidir sobre lo que hará con la vegetación, sea la hierba del campo, sean los árboles que tienen sus frutos, sean los animales del campo, las aves del cielo o los peces del mar. Diferentes tipos de vida que estarán bajo la mayordomía de Adán. Ahora, la función de señorear o la mayordomía implica lo siguiente: es el oficio que debe realizar cada mayordomo. Ahora, por supuesto, estoy haciendo la introducción respecto a lo natural, pero posteriormente voy a ir a lo espiritual, que es a lo que a nosotros nos importa. El oficio de un mayordomo es administrar los recursos humanos y naturales o materiales dados por el dueño de una casa, de una viña, de unos animales. Todos los recursos humanos y materiales son puestos a control, a cuidado del mayordomo. Y este mayordomo es el que tiene la responsabilidad de administrar tanto la parte humanitaria como la parte material. Eso es lo que concierne al oficio del mayordomo. También es alguien que delega y distribuye las actividades que se realizan dentro de la casa. Es decir, el oficio del mayordomo en el interior de la casa es administrar a las personas que trabajan allí, al resto de los empleados, y también administra los bienes o los recursos materiales que ese dueño tiene. Y distribuye las tareas que van a hacer cada uno de los empleados. Piensen como si fuera una mansión que este dueño tuviera y que ahora delega a su mayordomo todo lo que está en esa casa. Es decir, desde la ama de llave, el cocinero, el jardinero, en fin, todas las actividades que se realizan en su casa, el mayordomo es el que distribuye las tareas, las actividades laborales y por supuesto también cada herramienta. Él es el que provee toda herramienta necesaria para que cada uno realice su función. Finalmente, interiormente, lo que hace el mayordomo, por supuesto, es pagarle el jornal a cada uno según sea su función.
Eso lo habíamos leído allí en Mateo capítulo 20, en el versículo 8, cuando el amo lo llama para que le pague a los empleados. No paga lo que él quiere, sino que paga lo que su amo le dice. En lo exterior, es decir, fuera de la casa, el mayordomo tiene autoridad para comprar, para vender, para negociar, tiene autoridad para cobrar deudas. Es el segundo al mando, es la autoridad delegada por el dueño. Ahora, esta breve introducción era solamente para llevarlos a un episodio de la Biblia donde vamos a encontrar acerca de un mayordomo. Estábamos hablando al principio del mayordomo Eliezer, el mayordomo de Abraham. La Biblia dice que Dios le responde a Abraham dándole su hijo Isaac, y después de que Isaac es ofrecido como holocausto y Dios lo evita proveyendo aquel animal, ahora pasa el tiempo y Abraham se ocupará de que su hijo Isaac, aquel que simbólicamente ha muerto y ha resucitado, eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, simbólicamente ha muerto y ha resucitado. Así que ese hijo Isaac ahora va a recibir por dirección de su padre una esposa. ¿Y quién será el encargado y el responsable de hallarla? Nada más y nada menos que este mayordomo Eliezer. Pero quiero que me acompañen allí al texto donde dice la escritura acerca de este episodio donde el mayordomo Eliezer es enviado por su amo Abraham a buscarle esposa. El capítulo 24 dice así, verso 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la casa de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en el camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ahora, este es el momento donde hay un negocio entre el mayordomo y entre el amo. Para que ustedes puedan comprender lo que quiero transmitirle acerca de la mayordomía de estos tiempos, o del síndrome de la mayordomía, este mayordomo junto con Abraham y los dos protagonistas que vendrán después, serán Isaac y Rebeca, tienen su simbolismo o tienen su modelo o prototipo respecto de los tiempos que nosotros vivimos. Abraham va a representar al Padre, por supuesto, que sería Dios. Recuerden, capítulo 20 del libro de Mateo, que el reino de los cielos es semejante, y Jesús dice, a un hombre, padre de familia, dueño de una viña. Ese es Dios. Así que este padre de familia viene a ser o representaría a Dios. El hijo, que es Isaac, como decía, el que simbólicamente, según Hebreos capítulo 11, versículo 20 y tanto, no recuerdo ahora exactamente, representa a un hijo que murió y que resucitó, porque Abraham lo entrega en sacrificio, aunque no muere, pero es devuelto como si hubiera sido muerto y resucitado. Así que Isaac representa a nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado. Rebeca
la mujer que debe hallarse para ser esposa de él representa o va a representar a la iglesia. Y Eliezer, el mayordomo, representa a los ministros de Dios, que son los responsables de conseguir o de hallar la esposa idónea para el Hijo, para nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora, teniendo bien en claro a quién representa cada uno de estos personajes, nosotros podemos desarrollar este tema. Abraham, o sea Dios, necesita que su Hijo, Jesucristo, ahora tenga una esposa. Esa esposa es la iglesia. El libro de Apocalipsis va a finalizar en el último capítulo diciendo esto: la esposa, la iglesia, el Espíritu Santo dicen: ven, sí Señor, ven Señor Jesús. Entonces, ahora entendemos esto, la necesidad y la importancia de que la iglesia sea hallada de tal manera que pueda presentarse sin mancha y sin arruga delante de su Señor para ser desposada por él. Ahora, entonces tenemos lo siguiente: Abraham enviará a su mayordomo Eliezer, y el mayordomo Eliezer hace un juramento, hace un negocio. Así lo acabamos de leer, que dice la palabra de Dios, que pone su mano debajo de su muslo para realizar este juramento, este negocio. Es el negocio entre el criado o el mayordomo y el amo, el dueño de todo. Así que los ministros en este tiempo son los que en su momento hicieron un negocio con Dios, un juramento con Dios, de cumplir la orden o el deseo del padre de familia. Finalmente, cuando se realiza este negocio, dice la Biblia que el mayordomo toma 20 camellos con él que el padre había escogido, y también toda clase de regalos que el mismo padre había escogido, y se los lleva. Nosotros sabemos que la palabra regalo, según la traducción, para nosotros sería la palabra don. Los dones, la palabra don se traduce para nosotros como regalos. Entonces, lo que hace el padre es darle dones o regalos para que fueran, puestos en las manos del mayordomo hasta que pudiera hallar a la iglesia o a la novia, que sería Rebeca, y poder dejarlo en lugar de la salida de Rebeca de ese lugar. Finalmente vemos la historia que él llega al lugar y él le pide a Dios que Dios pueda darle ojos para poder ver a la mujer correcta, y le pide a Dios una señal, que él le pida de beber agua y que ella le dé agua de beber para él y aún para sus camellos. Y así sucede. La Biblia dice que Rebeca llega a aquel lugar, le da de beber agua a él y le agrega que le daría también para sus camellos. Ella misma saca el agua para los camellos. Él le hace entrega de uno de estos regalos, que son los brazaletes y un arete que le da para ella, todo de oro puro. Eso hace que después él vaya a la casa la casa paterna, y allí el mayordomo revela todos sus planes, y finalmente Rebeca será dada como novia o como esposa finalmente de Isaac. Así que bien, estos pasajes que acabo de mencionar solamente es para ponerlos en situación, para ir a lo importante, para ir a lo que hoy estamos viviendo. Me aflige y me preocupa, como otros hombres de Dios y mujeres de Dios con los cuales hablo en estos días, ver la disparidad de los criterios que tienen cada uno de los hombres de Dios respecto a lo que estamos viviendo y a lo que estamos pasando. En primer lugar, como dije en algunos de los mensajes anteriormente, veo con preocupación y con aflicción que algunos, sin conocimiento pleno, están hablando de la gran tribulación, algo que no es así. Es imposible, según los registros escriturales que tenemos, que esto sea cierto. Más bien, estamos pasando, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, esta leve tribulación momentánea. ¿Es una tribulación? Claro que sí, pero no es la gran tribulación, es la tribulación. Jesucristo dijo que seríamos atribulados, que estaríamos en tribulación, y el apóstol Pablo en los Hechos de los Apóstoles dice que es necesario que nosotros, a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Así que sí estamos en tribulaciones, pero no es la gran tribulación. Otra de las cosas que noto con preocupación y con aflicción respecto de estos días que estamos viviendo, con esto del coronavirus, con esta pandemia, veo el desinterés, la apatía, la indiferencia que hay, de la tibieza ya a la frialdad de los ministros, que son los mayordomos, como estaba diciendo, y por eso hice todo este recorrido escritural pasando por Mateo, por Génesis,
para referirme a esto y entrar en materia. Este tópico que quizás no es agradable, quizás no es un mensaje que despierta esa pasión y ese fuego, que alguien se entusiasma al oírlo, pero sí es necesario. En verdad nosotros tenemos que aprender en algún momento como hijos de Dios y madurar a que lo que sale de la boca de Dios para nosotros quizás no sea agradable, pero es necesario. Todo lo que sale de la boca de Dios para nosotros siempre es necesario que lo recibamos. No somos nosotros quienes tenemos la autoridad para decidir qué cosas recibimos y qué cosas no. No está en nuestro poder eso, sino está en aceptar la voluntad de Dios. Decía que cuando leíamos la parábola de la viña, el amo va a pagarle a los empleados o a los jornaleros, le dice al mayordomo que a cada uno le pague por igual, a todos un denario, y que comenzara por el último o por los últimos para llegar a los primeros que habían trabajado 12 horas. Esa es la indicación, esa es la orden dada por el dueño al mayordomo. El mayordomo no decide, sino que el mayordomo obedece. Decía que el mayordomo, su definición es alguien que manda como si fuera dueño, pero dije y aclaro, como si fuera dueño, no es que sea dueño. El dueño siempre seguirá siendo el amo. Sin embargo, se le ha delegado toda autoridad y responsabilidad de poder manejar los bienes de su señor. Por eso, en Lucas capítulo 16, Jesús se dedica a hablar por unos cuantos versículos, es decir, por 15 versículos acerca del mayordomo infiel, acerca de este que fue acusado de disipar los bienes de su señor y todo lo que terminará sucediendo con respecto a su sentencia. Pero como decía, me aflige y me preocupa cuando veo en las redes, no veo tanto, pero a veces hago una especie de mini recorrido para ver qué es lo que están hablando los hombres de Dios, si estamos en la misma sintonía o en coherencia respecto a lo que estamos hablando. Y esto me llega a mí porque soy parte de eso, como responsable, como mayordomo también de una congregación, de poder hablar la verdad y de lo que está aconteciendo. Pero me temo que la falta de conocimiento o de interpretación de los tiempos que estamos viviendo nos lleva a nosotros a estar atravesando por estas crisis y estas confusiones que traen al pueblo de Dios. Nosotros deberíamos comprender por qué el rey David en su reino una de las primeras cosas que hizo fue reunir a personas importantes para que su reino pudiera ser duradero. La Biblia dice que él tomó para su ministerio, para su reino, a los hijos de Sarbia. Y la Biblia dice que estas personas eran hombres entendidos en los tiempos. También tenemos al rey Nabucodonosor, que entre toda su gente de élite, entre los adivinos y brujos de aquella época, él también pudo hacerse de 10 jóvenes que eran muy inteligentes, que sobrepasaban la media, y entre ellos estaba Daniel. Y la Biblia dice que Daniel era entendido en los tiempos, no por nada. Daniel estuvo en diferentes reinos siendo consejero como Nabucodonosor, Belsasar, Darío. Daniel trascendió por su sabiduría. Hablábamos también acerca de un hombre que pudo administrar la casa o toda la tierra de Egipto respecto a lo que vendría. José interpretó el sueño de Faraón de esos 7 años de abundancia y posteriormente los 7 años de escasez. Su consejo fue tan certero que fue puesto para gobernar y para ser mayordomo de todo esto, y lo hizo con excelencia, enriqueciendo el pueblo de Egipto en una forma extrema. Veo entonces a los ministros de hoy en día trayendo diferentes tipos de mensajes que no son concernientes a lo que estamos viviendo. No hay un lineamiento correcto a lo que estamos viviendo. No están llevando el despertar a la iglesia, no están mostrando lo que deberían mostrar, no están predicando lo que deberían predicar. Teniendo hoy la oportunidad de utilizar masivamente esta plataforma que tiene alcance mundial, teniendo la oportunidad de aprovechar y de poder traer un mensaje correcto en los tiempos peligrosos que estamos viviendo, porque también es importante entender esto.
Acabo de decir hace unos minutos que no estamos en la gran tribulación, sino que esto es una leve tribulación momentánea, pero también entre la leve tribulación y la gran tribulación no hay mucho tiempo, y ese es el motivo por el cual la alerta, el deber de la atalaya debe estar en boca de los hombres de Dios, de los mayordomos, el anuncio de que el peligro viene, de que en esa transición desde la leve tribulación a la gran tribulación hay por suceder cosas, por supuesto, extraordinarias. La llegada de nuestro Señor Jesucristo, el advenimiento, su retorno para arrebatar a la iglesia, llevándose consigo al Espíritu Santo, dejando a su paso a los tibios, a los débiles, a los hombres y mujeres que no se afirmaron en estos tiempos, pero eso debe ser anunciado, debe ser predicado, de la alarma que hay a nivel mundial. Por esto no estoy hablando respecto del coronavirus, estoy hablando de los tiempos que estamos viviendo. Hoy se llama coronavirus, mañana quizá cambie de nombre, pero los acontecimientos que están manifestándose en el mundo, no solamente en lo natural, no solamente a través de las catástrofes que siguen existiendo, a través de los miles de muertos que siguen habiendo, y no solamente por esta pandemia, sino por diferentes que hay y enfermedades, como dije anteriormente. Además de todo esto, la alarma está por la frialdad de la iglesia, la falta de búsqueda, la falta de reaccionar, esa indiferencia total. Hay una letanía tan grande en la iglesia está dormida y no reacciona, la iglesia no despierta. Ahora, este es un llamado para la iglesia y para los mayordomos. Decía al principio que quizás si no estás en esta situación, si no te encontrás allí, da gracias a Dios y celebra porque tenés una mente abierta y un espíritu avivado. Pero si te encontrás en esta situación, es menester que reacciones y que no te ofendas, sino que salgas de ese lugar. Un verdadero mayordomo te va a dar lo necesario para que puedas realizar tu obra en esta tierra. Recordad que lo que decía, la función del mayordomo es distribuir el trabajo de cada uno del resto de los empleados. Es decir, las funciones que hay que realizarse las realizan diferentes hombres. Decía el ama de llaves, el jardinero, quien está en la caballeriza, quien está en la cocina, quien está en la limpieza, quien está como nodriza. En fin, el mayordomo es el que distribuye las actividades. El hombre de Dios, la mujer de Dios como mayordomo tiene que tener esa habilidad de poder distribuir las actividades que se realizan dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que todos seamos funcionales. Ante la falta de verdaderos hombres y mujeres como mayordomos, nos encontramos con que hay un grupo que sí está trabajando y que está funcionando, y otro grupo que está quedado en la iglesia sin activar, sin realizar su función. En otras palabras, lo que es función se traduce como propósito. Si no hay un mayordomo que te dirija y que te diga dónde debes funcionar, si no te lleva a tu posición, lamentablemente te vas a quedar sentado en la iglesia sin hacer nada. Vas a creer que solamente estás esperando que Cristo venga por tu vida o que ya mueras en esta tierra para ir al cielo, y no vas a funcionar, no vas a realizar ningún tipo de obra. Y al no tener obra, no vas a poder pasar por lo que dice Mateo 20, lo que hablábamos acerca de los obreros de la viña. A los que llegaron a la hora 11, el dueño de la viña les pregunta: ¿qué están haciendo acá sin hacer nada? Y ellos dicen: porque nadie nos ha contratado. Y aunque sea una hora, el dueño los contrató y les pagó igual. Pero hay una tarea que debe distribuirla el mayordomo. Tiene que decirle a la persona dónde ha de trabajar, para que al final del día, cuando caiga la noche, venga y se le pague, venga el galardón, venga el premio. Y no estoy hablando de la salvación, que sabemos que es por gracia. Estoy hablando de las obras que realicemos en esta tierra y que tendrán un pago, tendrán una recompensa. Otra de las cosas que hace o que debe hacer el mayordomo, además de la distribución de las actividades o de los trabajos, es, además de eso, darle las herramientas. No alcanza solamente con que el mayordomo le diga
a los empleados lo que deben hacer, sino que también es necesario que el mayordomo les dé las herramientas, les dé lo necesario, los recursos para poder realizar esa función. Hoy lamentablemente tenemos hombres y mujeres como mayordomos de diferentes congregaciones que o no indican a las personas lo que tienen que hacer y los tienen sentados en la congregación solamente tomando sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias o sus pactos, que lo digo entre paréntesis, eso está bien. A lo que me refiero es que no les dan una función a realizar. O también tenemos otra clase de mayordomos que les dicen lo que deben hacer, pero no les dan las herramientas. Si no le dan las herramientas es lo mismo que nada. Si yo le hablo al jardinero que tiene que podar las plantas o los árboles y no le doy la tijera para cortar o para podar, será inútil. Si a la ama de llaves no le entrego las llaves, será inútil que pueda controlar las puertas, si están cerradas o abiertas. Si al cocinero no le proveo de los alimentos y también no le proveo de las cacerolas, de la batería de su trabajo, será inútil que yo le indique lo que debe hacer. Así que el ojo del mayordomo es importante. Por eso les recordaba que Eliezer, cuando llega allí a ese abrevadero, a ese lugar para que él pueda beber agua, dice que él habla con Dios y le dice: dame buena vista, dame una capacidad de poder ver quién es la mujer correcta, quién es, en este caso hablábamos hoy hipotéticamente o simbólicamente que sería la iglesia, esta mujer Rebeca. Pero lo cierto es que el mayordomo le pide: dame el ojo entrenado para poder ver a cada hombre la función que debe realizar, dónde lo tengo que ubicar para que no esté sin trabajo en la casa, y además para que pueda tener su cobro, por supuesto, su recompensa, pero también dame los recursos, provéeme de los recursos para que ese hombre o esa mujer tenga las herramientas necesarias para poder realizar su función. Entonces necesitamos, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en cada una de nuestras congregaciones, mayordomos que tengan esa capacidad de discernir en qué lugar hemos de funcionar nosotros, cuál es la tarea que vamos a realizar para el reino, cómo vamos a fluir, cómo vamos a cumplir nuestro propósito. Y por si fuera poco, también necesitamos que nos provean de los recursos, que nos provean de las herramientas, que nos den a nosotros esos regalos, esos dones, es decir, que oren por nosotros para que el Espíritu Santo manifieste en nosotros los dones que vamos a utilizar, la gracia, el carisma, esa capacidad de poder realizar esa función. Entonces, eso es en lo concerniente a lo interno, como hoy estábamos hablando. Necesitamos esa clase de mayordomo que no solamente tengan una gran cantidad de hermanos y de hermanas reunidas en las congregaciones solamente asistiendo a los cultos, sino que realicen una función. Ahora, ¿por qué muchas veces estamos viendo esto? Quizás alguien me está viendo y está diciendo: ¿sabe qué? A mí me está pasando eso, yo estoy en mi iglesia y no estoy funcionando, yo estoy solamente asistiendo, escucho la palabra, pero no estoy dando lo que yo considero que puedo dar. Quizás alguien me está escuchando, me está viendo y está viéndose identificado. Pues bien, no se ponga mal, no se sientan desprestigiados o despreciados, sino sepan que hoy pueden tomar una decisión que les ayudará para realizar una función y que luego será premiada. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? Porque, como decía, el mayordomo es alguien que manda como si fuera dueño, que recibe todos los bienes que le pertenecen, que son posesión de su amo, y él los administra. Ahora, para que los bienes del Señor o de su Señor puedan ser administrados correctamente y puedan funcionar en todos los ámbitos necesarios de la casa, el mayordomo tiene que ser fiel, tiene que ser honesto, tiene que ser transparente, tiene que ser diligente. Sobre todo, nunca tiene que perder la visión y la comprensión de que él no es dueño, sino que él es un administrador, que toma decisiones y que manda, sí, pero siempre en pro de su Señor, para que su Señor tenga su deseo cumplido, para que toda su casa esté en orden. Ahora, cuanto más grande sea la casa, más grande será la demanda de mano de obra, es decir, de obreros. Y por supuesto,
mayor necesidad de recursos hay. Por lo tanto, su señor le ha de proveer al mayordomo todos los bienes y todos los recursos necesarios. El problema que estamos viendo en estos tiempos, mis amados, que estamos viviendo lamentablemente nosotros, es que hay de aquellos mayordomos que se olvidaron de que no son dueños de los bienes o de los recursos, que los administran para Dios, y en vez de descentralizar los bienes, es decir, de distribuirlos equitativamente e igualitariamente, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, que en vez de descentralizar los bienes, lo han centralizado. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos han acaparado más de la cuenta. No estoy diciendo que un mayordomo deba vivir mal, por algo él ha recibido los bienes, porque se considera que su capacidad de manejo es importante y lo distingue del resto de los obreros. Eso estamos de acuerdo. El hombre de Dios debe vivir bien, debe gozar de una buena vida para él, para su familia, y eso es avalado por Dios. Yo no voy a contradecir la palabra del Señor, pero de allí a poder acaparar más de la cuenta, a de poder tener más de lo que realmente necesita, esto generará un desequilibrio y va a crear una crisis en lo que refiere a su mayordomía. ¿Por qué? Porque lo que él tiene debería ser utilizado para otro recurso, otro hombre u otra mujer. Entonces, cuando no se distribuye la tarea es porque no hay bienes, y de esos bienes no es que no existen, sino que han sido desviados y han sido utilizados de una forma incorrecta. El hombre o la mujer que ha sido puesto por Dios como un mayordomo es alguien que para su Señor inspira confianza. Todo se basa en la confianza, porque si el amo no le tuviera confianza, no le daría los bienes. Así que partimos de esa base. Pero sin embargo, a veces el dinero revela la condición de los corazones y hace que muchos se terminen desviando y su mayordomía queda deficiente y su ministerio queda defectuoso. Entonces nosotros hoy tenemos que encender esta alarma. La iglesia tiene la responsabilidad hoy de comprender lo que está pasando en esta sociedad que está azotada por el virus. Nosotros debemos mirar claramente lo que estamos viviendo en nuestras congregaciones. ¿Será que nosotros estamos actuando correctamente? ¿Será que nosotros estamos siendo honestos y transparentes en nuestro proceder? ¿Será que nosotros estamos administrando correctamente los bienes que Dios nos ha entregado? Y al decir nosotros estoy refiriéndome a los ministros, no estoy hablando de los que no son ministros o de los que no tienen una mayordomía en su vida, pero nosotros como ministros, como pastores, apóstoles, profetas, como maestros, como líderes, ¿será que estamos haciendo las cosas bien? ¿Será que estamos distribuyendo de tal manera las riquezas de nuestro Dios que nos han sido encomendadas para que todos trabajen y para que todos tengan garantizado su recompensa? ¿O será que nosotros estamos acaparando más de la cuenta? ¿Será que hay hombres o mujeres que se olvidaron de esta función? ¿Será que nosotros hoy estamos atravesando por esta decadencia ministerial que lleva a la iglesia a un estado de desesperación? Digo esto porque cuando hay algunos ministros que los veo predicar, algunos hombres y mujeres en la web, veo que algunos están enfocándose todavía en cosas triviales y superficiales. Todavía los veo algunos pidiendo el diezmo y dando sus números de cuenta para que puedan depositarle sus diezmos. Si alguien, quiero aclarar esto, si alguien tiene la decisión y la intención de hacerlo porque quiere estar a cuentas con todo lo que se ha comprometido para con Dios, está perfecto. Y si ese es el caso, debería hacerse esto por privado y no por público. Creo que eso sería guardar el decoro, pero lo veo en las redes, también lo anuncian por las radios. Estoy hablando de ministros que se ocupan de que los ministros que las congregaciones sostengan y que no dejen de dar su diezmo. Yo siempre hablo de esto, el diezmo debe ser un compromiso contraído por cada uno y cada uno debe hacerlo si realmente está agradecido a Dios. No debe ser una imposición humana, no debe ser algo amenazador si no se hace. Entonces veo que ocupan estos tiempos las redes para hablar de esas cosas. Otros hablan del fuego, hablan de la gloria, hablan de la unción, hablan de los milagros,
milagros y las maravillas, y todo eso está bien y todo eso también es parte de las Escrituras, pero saber leer los tiempos, saber interpretar lo que estamos viviendo, saber discernir lo que nos está pasando, es importante, es menester para nosotros llevar un mensaje, ya que somos nosotros los comunicadores de la palabra de Dios. No nos olvidemos que somos responsables de predicar la verdad, de no olvidarnos de que Dios nos ha puesto a nosotros como los voceros de Él, que tenemos el compromiso para con Él, que se hizo un negocio, que Él hizo un pacto con nosotros, Él puso su palabra en nuestra boca, nos dio esos regalos, esos dones, para que podamos nosotros llegar a una iglesia que esté en condiciones de presentarla sin mancha y sin arruga, sin defecto. Hoy en día la iglesia todavía está decadente. Hoy en día la iglesia está esperando, yo sé que hay muchas personas que están esperando que esto se termine para volver a su vida como antes. No reaccionaron, no recapacitaron, no hicieron esa meditación como yo les estaba diciendo. Las escrituras registran que cuando este mayordomo Eliezer regresa ya con la mujer, con Rebeca, quien sería la esposa de Isaac, dice la Biblia que cuando ellos llegan al lugar, dice la Biblia que Isaac venía del pozo del viviente que me ve, porque él estaba habitando en el Negev, que es la parte sur de Israel y es una parte semidesértica. Y dice la Biblia que él venía y él estaba meditando, dice que él estaba meditando. Y en estos tiempos no hay hombres o mujeres que mediten en lo que estamos viviendo, que hay cosas que nos están mintiendo, que nosotros oímos en los programas televisivos o en la web o en las radios, que nos están dando noticias que no son ciertas y nosotros no podemos discernir. A veces nosotros oímos a algún hombre o alguna mujer, algún político o algún empresario o economista y nos están mintiendo y no somos capaces de discernir lo que estamos viviendo, que se está creando una psicosis más grande de la que hay. Por favor, no me malinterpreten, la gente ha estado muriendo y ha estado muriendo miles de personas y no soy una persona que niega la realidad, solamente digo lo que dije en otros mensajes. Se están muriendo miles de personas por el dengue y parece que este coronavirus lo ha camuflado. Hay un pacto que se tiene que realizar acerca de los negocios que hace Argentina o que viene haciendo solapadamente hace años. ¿O cómo creen ustedes que Argentina puede sostenerse siendo un país tercermundista? Amados consiervos de Dios, levanten una voz clara, genuina y una voz de alerta sobre Argentina. Hay todo un pacto que se está previendo para que la ley del aborto salga de una vez por todas, para que el feminismo siga su auge poderoso, para que la educación, el ESI, la educación en las escuelas pueda ser de una vez por todas legalizada y que nosotros tengamos que afrontar, aunque estemos en desacuerdo, este tipo de educación de que es lo mismo las nenas con los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, y la igualdad de género y el sentimiento y todas estas cosas que antes se hablaron, hoy se están debatiendo ocultamente. ¿Por qué creen que se extendió la cuarentena cuando estaba dispuesta para que se levantara hace una semana atrás? ¿Por qué creen ustedes que hay una mirada desde el norte del mundo hacia el sur como es Argentina? ¿Por qué creen ustedes que todas estas cosas que están pasando están allí como pasando en segundo plano? ¿Cómo la iglesia no reacciona? La iglesia no reacciona porque los mayordomos no estamos hablando y comunicando lo que deberíamos hacer. Los responsables, ¿dónde están aquellos que llenaban estadios haciendo recitales? ¿Dónde están esos ministros hoy? ¿Dónde están aquellos apóstoles que estaban allí en la cumbre, que estaban hablando de cosas poderosas y que anunciaron cosas grandes? Y hoy nos estamos enfrentando a esta realidad. Estamos viviendo nosotros tiempos dramáticos. En esta leve tribulación, la iglesia todavía no reacciona. En esta situación que todavía está controlada por la presencia de la iglesia y del Espíritu Santo, y todavía no reaccionamos, todavía no despertamos. ¿Qué mensaje estamos llevando nosotros como mayordomos? ¿O será que estamos disipando los bienes del Señor? ¿O será que nuestra mayordomía está siendo cada vez más obsoleta y que estamos mirando para nosotros mismos como si fuéramos eternos, como si nosotros nos quedáramos a poseer esta tierra cuando está destinada a la destrucción? ¿Qué es lo que les está pasando a los hombres de Dios que no anuncian un despertar? Hay muy pocos hombres que
que llaman a la iglesia a la oración, que llaman a la iglesia a la intercesión, que llaman a la iglesia al ayuno, que llaman a la iglesia al clamor, a gemir, que llaman a la iglesia a un arrepentimiento, a una humillación. Son pocos los hombres que lo están haciendo, pero en su gran mayoría hay gente que todavía está en lo superficial, hay gente que todavía está detrás de la vanagloria, y como dije antes, la vanagloria significa una gloria hueca, una gloria sin peso, una gloria inservible, una gloria humana que no lleva a ningún tipo de manifestación eterna. Esa liviandad con que se tratan estos temas, las iglesias deben reaccionar, las familias deben despertar, y para que eso ocurra tiene que haber una voz de alerta, y esa voz de alerta sale de nosotros, de los predicadores, de los comunicadores, de los mayordomos, de aquellos hombres que se jactaron de ser profetas y que anunciaron solamente que las cosas iban a ir bien, que iban a tener prosperidad, que iban a avanzar, que iban a tener sanidad o milagros, y todo eso es cierto, todas esas cosas suceden, pero ¿dónde está la lectura de un mundo que se cae a pedazos? ¿Dónde está la reacción de una iglesia que dobla rodillas y que le pide a Dios misericordia? ¿Será que nosotros hemos emprendido un viaje cargado de regalos como lo hizo Eliezer, con la dirección de hallar a esa mujer, a esa iglesia, y poder traerla a el Jesús que la necesita para poder casarse con ella, y que en el viaje nos desvirtuamos? ¿Será que nosotros falseamos nuestro propio juramento? Porque Eliezer, cuando está haciendo este negocio con Abraham, la Biblia dice que Abraham le dice: si no te la dan, si no es entregada esta mujer y te la niegan, entonces quedarás libre de tu juramento, quedarás libre para hacer lo que quieras y te podrás ir. Pero sin embargo la Biblia dice que este hombre llega al lugar y no descansa hasta conseguirlo y la trae. ¿Nosotros será que hemos roto el juramento y el negocio que convinimos con él, que él hizo un pacto con nosotros, y en el camino nos desviamos? ¿Será que en el recorrido nosotros amamos los regalos que fueron entregados a nosotros en comisión? Es decir, en el trayecto los poseemos, pero tenemos que dárselo a la iglesia, tenemos que dejarlo a la iglesia. ¿Será que nosotros no hemos interpretado de qué estamos tratando en estos días finales? ¿Será que nosotros no comprendemos esto? ¿Será que la voz de alerta no sale de nuestra boca? ¿Será que nosotros no podemos comprender lo que estamos viviendo? ¿Será que nosotros no estamos llevando a los hermanos y hermanas la reacción que deben tener? Amados consiervos, predicadores, apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas, a todos aquellos que tienen la verdad del Señor en su boca, la responsabilidad de hablar su verdad, les ruego encarecidamente: reaccionen, hablen a las iglesias, a los que llegan masivamente, a los que salen y llegan a diferentes países. A ellos les estoy diciendo: por favor, anuncien el tiempo que estamos viviendo, que sus mensajes sirvan para que la iglesia reaccione, que sus palabras sean una voz de alerta, que sea la voz como la de Juan Bautista, esa voz que clama en el desierto, que sea ese pregón como fue el de Noé, anunciando la destrucción, que sea esa voz profética que se levante como la del profeta Jonás, que comenzó a anunciar a Nínive la destrucción, camino de 3 días, a voz en cuello, gritando, provocando el arrepentimiento de más de 120,000 personas. Les ruego, siervos de Dios, heraldos del reino, abran su boca, no teman, no sean amedrentados, no corran detrás de los deleites de este mundo, no se afanen por esta vanidad de esta tierra. Todo pasa, el mundo pasa, pero Dios y sus palabras permanecen para siempre. Sean coherentes con el mensaje, abran su boca y permitan que el Espíritu Santo hable por su boca. Denle al Espíritu de Dios la preeminencia en ustedes. Sean hombres y déjense usar por Él. Recuerden que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y justicia. Hagan que la iglesia despierte, hagan que la iglesia reaccione, saquen a la iglesia de su letargo espiritual, sáquenla de esa cueva donde se había echado a dormir, donde estaba hibernando como un oso en su cueva. Hagan que la iglesia busque en oración, que la iglesia clame a Dios, que la iglesia clame para que este fuego arda en sus corazones, para que los matrimonios busquen a Dios, para que los hijos clamen a Dios, para que la familia pueda estar en unidad, pidiendo, gimiendo para que la iglesia reaccione. Recuerden que el mundo
Dice el apóstol Pablo, el mundo, la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Manifestación significa acción, manifestación significa reacción, actividad. Ahora la iglesia no está actuando, la iglesia en su conjunto está dormida, debe despertar, debe reaccionar, debe haber un clamor entre el altar y el pueblo, debe haber un clamor espiritual para que Dios nos reconozca y nos identifique como hijos suyos. Amados, en el nombre de Jesús, clamen, oren, busquen para que Dios se manifieste en nuestras bocas. Tenemos una oportunidad inmejorable. Usando las redes correctamente podemos llegar a diferentes rincones de la tierra con un mensaje claro y evidente. Cristo viene pronto. Las almas deben estar prestas para oír la final trompeta, para irse en este arrebatamiento, para que solamente en la iglesia se pueda vivir esta tribulación y que la iglesia no atravesará la gran tribulación, que la iglesia volará en los aires y se encontrará con su amado. Ese es el mensaje que debe ocurrir, que estamos transitando los tiempos de Apocalipsis, que estamos caminando nosotros en estos tiempos terroríficos, pero la iglesia debe mantener su mirada en alto, la iglesia debe mirar al sol de justicia, la iglesia debe actuar con fe, la iglesia debe tener la plenitud de la confianza en Cristo Jesús. Pronto se acaba, pronto no habrá más oportunidad, pero hoy todavía la hay. Por eso dice la Escritura, buscad a Jehová entre tanto que pueda ser hallado. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. El síndrome del mayordomo que se está viviendo en este tiempo es que los mayordomos se creyeron dueños. Dueños de las almas, dueños del dinero, dueños de los templos, dueños de los ministerios, dueños de las congregaciones. Ellos se dieron a la tarea de convertirse en hombres, se ufanaron de sus dones, de sus talentos, creyeron ser mejores que otros, hicieron desastres y eso no ha permitido que la iglesia crezca y reaccione en una forma poderosa. Pero esto es lo que tiene que pasar. Era necesario para poder hacer una separación de la iglesia genuina de aquellos que son la fe, de la verdad de nuestro Señor, aquellos que han medrado la palabra por dinero, por el lucro, por el afán, por la fama, por el reconocimiento, por los aplausos. Hay hombres que son más aplaudidos que nuestro Señor Jesucristo, hay hombres que tienen más fama que los presidentes, hay hombres y mujeres que lo único que han hecho es tener un estatus de vida elevado, diferenciándose del resto como si fueran intocables. Eso debe cambiar. Reaccionemos, mis hermanos, reaccionemos, mis hermanas, seamos prudentes y sobrios. Nosotros no somos de los que duermen, somos hombres y mujeres que están esperando el retorno del Rey a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. El síndrome del mayordomo es lo que estamos viviendo. Hombres que se hicieron asimismo importantes, hombres que se olvidaron de su misión, hombres que se olvidaron de su esencia. Por eso les ruego, mis amados, que en este tiempo prediquen la palabra de verdad en sus congregaciones, que convoquen a la oración, al ayuno, a la intimidad, a la consagración, a la santidad, al despertar de cada hermano de su congregación, a la vida íntegra, a la vida pura en el Señor. Hablen de la verdad del Señor en estos tiempos finales, que tengamos una iglesia pura, una iglesia poderosa en la oración, una iglesia poderosa en el clamor, en el conocimiento de las Escrituras. Amados, que el río de vida pueda correr sobre esta iglesia, porque saldremos de esta cuarentena y espero que la iglesia ya no se presente como antes. Espero que la iglesia tenga una actitud diferencial, que la iglesia pueda interpretar y actuar en consecuencia, que la iglesia salga eyectada de los templos a las casas, a las familias, a predicar la palabra, a evangelizar, porque en esta última escalada que estamos por vivir, tenemos que traer la mayor cantidad de almas para el reino de los cielos. Amados, anhelo en mi corazón que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que así como el mayordomo Eliezer pudo cumplir con el juramento que le hizo al padre de familia, Abraham, y pudiendo llevar
esos bienes, esos regalos hacia Rebeca y poder traerla para que ella se casara con Isaac, así seamos nosotros. No desviemos la mirada, tenemos una misión: llevar a la iglesia a presentarse delante de Cristo. Nosotros somos los responsables, nosotros somos los comisionados, nosotros somos los que debemos realizar esta tarea. Así que, amados, la congregación que ustedes pastorean y administran sea una iglesia, una congregación fuerte en el Señor. Que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Saludo a todos los que nos han estado saludando, a los que nos han estado compartiendo sus palabras, sus agradecimientos, sus comentarios. Compartan, como siempre les digo, en las redes, a todos sus contactos. Hagan que esto corra, que la palabra del Señor se oiga en diferentes lugares. Sean ustedes también un canal de bendición. Hagan que otras personas también lo reciban. Saludo a los pastores, a los que están sumándose siempre en diferentes lugares en el sur, a los pastores de Santa Cruz que están allí, el pastor Cristian Romano, su esposa Erika, Fabio Estrada, su esposa Roxana, Juan Romero, su esposa Janet, todos pastores de allí del sur de Santa Cruz que son parte del ministerio, aquí en el centro de Buenos Aires, en Merlo, en Ituzaingó, el pastor Eduardo Páez, su congregación, también allí en Sumampa, Santiago del Estero. También está el pastor Miguel Páez y su esposa, la pastora Nadia, en Santiago, en la tierra de Bandera, en la ciudad de Bandera. Y tenemos al pastor Aldo Canario, a quien saludamos a él, a toda su congregación también. Allí ellos están en Caral Melero, también es un pueblo de Santiago del Estero. También saludamos a los pastores de Entre Ríos, también al pastor Héctor, la pastora Patricia Kerr de la colonia Yuy, al pastor Benjamín Acuña de Concordia. Saludamos a los pastores del Chaco, el pastor Morca. Saludo a Daniel Ayala, saludo también a los pastores de afuera, la pastora Keulo del país hermano de Chile, allí en Río Bueno, a toda la congregación, a Sergio Mardone, también que nos ve allí en la ciudad de Lanco, también esos allí en Chile. Saludamos en Brasil al apóstol Moisés, que también tenemos comunicación con el siervo de Dios del ministerio Ríos de Vida. Agua de Vida, perdón. Saludamos a todos los ministros. Creemos que esta palabra ha sido de bendición y le doy gracias al Señor por ellos. Gracias por sus vidas. Gracias por sumarse. Gracias por estar del otro lado. Acuérdense también allí en Facebook. Estamos siempre que esta cuarentena dure, los días martes, los días jueves y los días domingos, con la palabra del Señor. Siempre entre las 19 o las 20 horas estamos llevando la palabra del Señor. Y también pueden ver estos mensajes en el canal de YouTube, Apóstol Narváez Hernán. Allí también lo van a estar viendo. Que el Señor siga añadiendo bendiciones sobre su vida y que su paz repose en cada uno de sus corazones. Amén.